Acá el actor principal para que este señor sea entregado finalmente a las autoridades peruanas es el trabajo de la Cancillería. Nosotros entramos en una comunicación vía Zoom con Rubén Vargas, exministro del Interior. Bienvenido, señor Vargas, a Exitosa. No lo estoy escuchando, creo que su micrófono no está abierto. Ahora sí, lo escucho muy bajito. Hola, hola. Vamos a ver qué podemos hacer para mejorar. ¿Aló, me escuchan? Ahora lo escucho muy bien. Bienvenido, ¿cómo está, exministro? ¿Aló, me escuchan? Lo escucho, lo escucho. Ok. Gracias, Karina, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo está, exministro? Muy buenas noches. Después de este pequeño resumen que he hecho, por favor, ¿qué es lo que usted nos podría explicar? Porque hoy día la policía ha patinado mal y también los ministros involucrados, el canciller, el ministro de Justicia, como que no estaban informados. Pero hay que dejar claro que la policía no ha capturado al dueño de la casa de Zarratea. Bueno, la información que tenemos, Karina, es que este personaje que está requisitoriado, que está pedido por la justicia peruana, pretendió escaparse, como en efecto has comentado, has recordado, hacia los Estados Unidos y allí fue detenida por las autoridades migratorias. Lo que está pendiente, lo que se ha tomado un tiempo, desde mi punto de vista, innecesariamente largo, es su inmediata expulsión. En la medida que una persona, un extranjero, ingresa de manera irregular a los Estados Unidos, lo que correspondía es su expulsión inmediata, la entrega hacia las autoridades que lo están requiriendo. Eso tendría que haberse concretado ya algún tiempo atrás y la verdad que eso está tomando un tiempo excesivamente largo, innecesariamente largo. Ahora, lo que se tiene que esperar cuando finalmente se produzca esta entrega es, por supuesto, que este personaje colabore con la justicia en la medida que ha sido pieza fundamental en la estructura criminal corrupta que fue encabezada por el expresidente Pedro Castillo. Esperemos que este señor, en la medida que era el que manejaba la agenda, era el que manejaba a los personajes conocidos como el Gabinete en la Sombra, podamos tener mejores luces, mayor información respecto a la dimensión, a la magnitud y a las personas involucradas en el entorno más cercano de la trama corrupta en el que está involucrado el presidente Castillo. Se está demorando mucho porque él trató de pasar con los coyotes a Estados Unidos en septiembre. ¿A qué se debería que se demore tanto la expulsión? Él ha pedido asilo y se le ha negado. Estas dilaciones podrían ser porque tiene buenos abogados, tiene un pool de abogados estadounidenses que se dedicarían pues a hacer que esto se alargue. Usted se acordará pues de la extradición de Alejandro Toledo. Entonces, cuando tú tienes dinero y tienes abogados y de repente esto podría hacer que los plazos se extiendan o no. No, estamos frente a dos figuras completamente distintas. Por un lado, hay un ingreso irregular a Estados Unidos y fue detenido por las autoridades migratorias. Y acto seguido, para tratar de justificar su ingreso irregular, ha solicitado asilo, el que fue rechazado por las autoridades estadounidenses. En todo caso, ya al tener la respuesta a la solicitud de asilo, lo que corresponde, Karina, insisto, es su inmediata expulsión. En el caso de Toledo es distinto, como dije, porque estamos hablando más bien de una figura de extradición. Sí, pero es decir, yo le preguntaba por los abogados, hay un ¿no? ingreso regular, hay un ingreso regular a Estados Unidos y que a partir de ese ingreso regular, por el proceso que se le ha seguido, la orden de captura que se ha emitido, el Perú ha solicitado la extradición, es decir, la entrega formal para que se continúen con las investigaciones como en efecto ha ocurrido después de un largo tiempo. Pero en el caso de este señor, del dueño de la casa de Zarratea,
No, básicamente estamos hablando de un migrante que pretendió sorprender a las autoridades americanas y esta tendría que haber sido expulsada inmediatamente. Claro, pero yo le preguntaba porque causa suspicacias las demoras, ¿no? Y de repente con los abogados ponen, ingresan, sacan documentos, hacen todo lo posible, porque abogados que conocen el sistema hay en todos lados. Sí, pero esto es un tema administrativo, Karina. Y es un tema de expulsión a nivel administrativo. No ingresan, digamos, a actuar, a pronunciarse las autoridades jurisdiccionales de Estados Unidos. Creo que lo que se necesitaba y lo que se necesita es una actuación mucho más firme, mucho más clara de parte de la Cancillería. Acá el actor principal para que este señor sea entregado finalmente a las autoridades peruanas es el trabajo de la Cancillería. Ah, entonces aquí cambia la figura y se ensombrece entonces nuevamente el accionar de nuestra Cancillería. Es decir, no estamos actuando con la rapidez y teniendo pues el ahínco que deberíamos tener cuando se trata de estos personajes que están fugados. La Cancillería ha debido estar ahí detrás hasta lograr la expulsión. Y especialmente después de la decisión del gobierno americano de no otorgar el asilo que había solicitado. Estamos todavía a un nivel administrativo, insisto, acá no hay decisión jurisdiccional ni política respecto a un pedido de extradición. No es esa la figura. Estamos frente a un ingreso irregular a nivel administrativo, por lo tanto, el papel de la Cancillería es fundamental. Claro, y llama la atención porque es que tenemos muchos casos similares, es decir, la labor de la Cancillería en tema de este tipo de personajes de alto perfil, porque él podría aportar mucho en un proceso contra un presidente de la República que además dio un golpe de Estado. Tenemos así, y además, como usted bien remarca, que Estados Unidos, haciendo su parte, no le da el asilo político. Entonces le ponen en bandeja al dueño de la Casa de Zarratea, Alejandro Sánchez Sánchez. Tenemos a muchos personajes de estas características. No, felizmente que no, por lo menos no con Estados Unidos. Creo que estamos simplemente a un personaje que no tiene, por supuesto, las características ni por asomo de perseguido político. Todos sabemos la naturaleza de su participación en el gobierno de Pedro Castillo. Sabemos cuál ha sido el papel en el financiamiento, en la campaña a la segunda vuelta y en la estructuración de esto que se vino a llamar como el gabinete en la sombra, que en realidad era parte de la estructura de una organización criminal. Entonces, las responsabilidades, según la hipótesis fiscal, son absolutamente claras y absolutamente graves. Entonces, creo que lo que corresponde es seguir haciendo la presión necesaria, y eso tiene que hacer el gobierno a través de la Cancillería, insisto, para que finalmente esté en manos de la policía, en la justicia, y sea juzgado y asuma sus responsabilidades por el daño que ha hecho al país. Muy bien, está involucrado en varios casos, pero yo quisiera, por favor, que escuchemos qué es lo que han dicho el día de hoy los ministros para saber qué tan involucrados están en los temas. Escuchemos primero, me avisas por favor, Jocelyn, ¿a qué ministro tenemos primero? Al canciller. Escuchemos primero al canciller. Yo como canciller no tengo nada que añadir. Buenas tardes. Sobre la extradición de este ciudadano que está investigado, Sánchez Sánchez, ¿qué información tiene la Cancillería? La última información que tenemos es que las autoridades americanas le han ampliado el plazo de permanencia con una acción presentada ante la justicia que dilata un poco la entrega para que las autoridades peruanas jurisdiccionales y competentes lo reciban en el Perú y lo procesen conforme a ley. Buenas tardes. Muy bien, inmediatamente escuchemos al ministro de Justicia. Efectivamente, sí, he tomado conocimiento
que el gobierno norteamericano lo que ha hecho es expulsarlo. Y conforme a las leyes migratorias, él ya debe estar llegando al Perú. El Ministerio del Interior en los próximos minutos debe estar dando un comunicado que va a ser expuesto a la opinión pública. Se puso una conferencia de prensa, pero luego se ha suspendido. No, lo van a hacer. Yo acabo de hablar con el ministro y efectivamente... No, yo acabo de tomar conocimiento como ustedes y me parece muy bien que el gobierno norteamericano haya dispuesto estas acciones como corresponde a las normas migratorias. Muy bien, el ministro de Justicia, que está involucrado íntimamente en este tema, dice que ya lo están expulsando, ya llega, ahorita ya baja del avión. Y el canciller dice de que se le ha extendido, no da muchos detalles, muy general, para algo que debería ser específico, ya que la Policía Nacional ya había anunciado en ese momento una conferencia de prensa. ¿Usted qué cree que está pasando en este gabinete? Primero, Karina, lamentar que frente a un hecho tan simple tengamos a dos ministros con versiones totalmente distintas, totalmente opuestas. El canciller nos menciona de que el gobierno americano le ha extendido un tiempo más de permanencia como consecuencia de la acción de sus abogados y que bueno, habrá que esperar, según esa declaración, a que se cumpla ese nuevo plazo para ver qué se hace con él. Bastante cómoda esa posición, bastante timorata, bastante suelta y hasta irresponsable. Y la versión del ministro de Justicia es también de alguien que como que el tema estuviese ya resuelto, felicitando y agradeciendo la posición del gobierno americano de expulsarlo. Pero finalmente, ¿con cuál nos quedamos? ¿Cuál es la verdad? Qué lástima que un tema tan sensible vinculado a la lucha contra la corrupción sea manejado de esta manera tan informal y tan poco informada, tan poco seria, ¿no? Es una pena, Karina. Esto grafica con bastante claridad la importancia que tiene para este gobierno la lucha anticorrupción. Sí, porque se supone que sí ha habido una reacción de los abogados allá en Estados Unidos que ha parado un recurso, que ha parado la expulsión, y esto se ve claramente, como usted nos ha explicado, por una reacción tardía o por la nula reacción de la Cancillería, precisamente por el canciller que habla de esta manera, ¿no? Pero no solamente en eso se duermen. Hay varios temas que a usted le gustaría abordar sobre este letargo que hay, ¿no? Este letargo que hay lamentablemente desde el gobierno. La inseguridad ciudadana, Patás, ¿no? Patás, que vemos que es un lugar sin ley. ¿Qué es lo que podría hacerse en Patás, que cada vez vemos con esta explosión del oro, la subida del oro y la minería, ya no sé si ilegal, terrorista, no sé qué es lo que está atacando en este lugar del país? Karina, el gran problema nuestro, el gran problema de este gobierno es que lamentablemente la respuesta a estas economías ilegales, la respuesta a las organizaciones criminales vinculadas a estas economías ilegales ha sido de una absoluta indolencia e irresponsabilidad y demagogia pura. Ha sido solamente el estado de emergencia, declarar el estado de emergencia, trasladar a un grupo de policías, trasladar a un grupo de militares, como si eso fuese la solución mágica, la varita mágica. Estamos viendo cómo Patás, el problema de la criminalidad, de estos grupos criminales vinculados al oro ilegal, siguen haciendo de las suyas. Y la pregunta es, ¿por qué tendría que haber cambiado si no sabemos, si no tenemos, si el gobierno sigue a la deriva sin ninguna estrategia? ¿Por qué estamos discutiendo, Karina, de si es terrorismo o no la voladura de las torres, como que si calificarlos o ponerlos la etiqueta de terrorismo sería la solución a la presencia de estas estructuras criminales? Nuevamente, es el mismo error que si es estado de emergencia o no. El solo hecho de declarar estado de emergencia no significa absolutamente nada si no hay una estrategia, hay una decisión y un liderazgo político. Número uno. Número dos,
¿qué es lo que se ocasionaría? Mejor dicho, ¿cuál sería la consecuencia o la repercusión o el resultado de declarar a esos actos que estamos viendo de la voladura de Torres como actos terroristas? ¿Se les daría cadena perpetua? ¿Se les daría 30 años? Pero si esa pena ya existe para estos delitos comunes vinculados al crimen organizado, ya existen esas penas. En realidad, nuevamente estamos disfrazando, estamos eludiendo la responsabilidad que tiene el gobierno de discutir políticas, de discutir estrategias, y nos pretenden llevar por ese camino fácil nuevamente si estamos frente o no a un acto terrorista. Claro, el hecho de volar torres, obviamente que esto nos recuerda a lo que pasó en los 80 y los 90 con dos grupos terroristas. Pero lo que tenemos, Karina, y lo digo con absoluta claridad, son a estructuras, a organizaciones criminales vinculadas al oro ilegal que en efecto están utilizando el método terrorista, pero siguen siendo grupos criminales, siguen siendo organizaciones criminales. Una acción terrorista por naturaleza tiene un fin, un objetivo político. Y lo que estamos viendo en el caso de Patás es que están volando las torres de una empresa formal, La Poderosa, para conseguir involucrarse en las concesiones y en los socavones que tienen esta empresa. Es decir, es una manera de extorsionarlos, de presionarlos para que los dejen operar, para que los dejen sacar el material aurífero. Me pregunto, ¿cuál es la diferencia de un extorsionador que coloca una dinamita o una granada en la puerta de un colegio de Lima o de Trujillo o de Piura con estos otros que están volando torres con la finalidad también de extorsionar a una empresa? Sin ninguna, por supuesto. Entonces, tenemos... Ninguna. Entonces, no, la discusión no va por el lado de calificar y ponerle el adjetivo o el apellido de terrorismo. En verdad, eso no ayuda a resolver el problema. Ojalá se fuera la respuesta, la solución. Entonces llamamos terrorismo a todo acto criminal, a todo acto de delincuencia común. Pero no es esa la solución. Nos estamos dejando nuevamente llevar por atajos que distraen la solución, la solución de verdad de un problema tan complejo como es el crimen organizado. De acuerdo, muchísimas gracias por estar aquí, Rubén Vargas, exministro del Interior, dándonos cuenta de qué es lo que se debe hacer también en Patás y hablando también del tema del dueño de la casa de Zarratea. Muchas gracias.